miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Tanto que es cada vez más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Con estas palabras de Aldous Huxley, les decimos buenos días, estimados internautas, entusiastas de la ciencia. Damos inicio a un programa más de Humanos y otros bichos. Este es un espacio radiofónico y ahora virtual dedicado a la divulgación de la ciencia. Producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis CIS de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, es un gusto volver a compartir con ustedes este programa. Bienvenidos a todos Radio Escuchas, espero que les guste el programa del día de hoy, les tenemos un interesante conversatorio, así que estén súper pendientes. Hoy les acompañaremos Elizabeth Minda, Sandra Enríquez, Franklin Vaca y por supuesto los amigos del CIS desde las 10 horas, así que estén súper pendientes. Pues, bienvenidos queridos internautas a una semana más de Humanos y otros bichos. Como dijo Elizabeth, esta semana tenemos un muy interesante conversatorio para que sepan cómo están los estudios acerca de COVID en el Ecuador. Tenemos dos muy interesantes invitados con los cuales trataremos este tema y tampoco nos podemos perder lo de siempre, la bicho pregunta, intermedios musicales y ya veremos qué más. Muy buenos días internautas y gracias por estar con nosotros y acompañarnos cada semana en nuestro programa de Humanos y otros bichos. De seguro les va a gustar este programa. Comenzamos con los titulares. Bueno, iniciamos el programa, como les decía, con nuestro famoso segmento Café y Tertulia, donde vamos a entrevistar a Santiago Guerrero y Andrés López, investigadores de la Universidad Tecnológica Equinoccial. A continuación, Franklin Vaca nos hablará sobre el Día Mundial del Mosquito, que es el 20 de agosto. Bueno, por supuesto, no podía faltar esta semana. Así que los chicos deben participar. Ya están listos, viajan en un coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. Repetimos, esta es una pregunta curiosa pero súper fácil. Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es? Esperamos las respuestas de Facebook y por supuesto las leeremos al final del programa. Pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios en nuestro correo de humanos y otros bichos @gmail.com. También pueden dejarnos todos sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram con el hashtag bichosis. Y recuerden que también pueden escuchar este y los dos programas pasados en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que revisen nuestras redes sociales. Y como siempre enviamos un atento saludo a todos quienes nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo, gracias al Internet. En especial a todos los docentes, trabajadores y estudiantes
quienes conforman la familia de la Universidad Central del Ecuador y que por las circunstancias actuales ahora interactúan a través del mundo virtual. También un saludo para nuestra fiel oyente Alexandra Martínez, que siempre está pendiente de nuestro programa. Que en esta época se saque lo mejor de nosotros a pesar de la adversidad. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, y como lo habíamos mencionado en los titulares, hoy tenemos el Café y Tertulia. Regresa después de mucho tiempo. En esta ocasión tenemos a dos invitados. El primero es Andrés López Cortés. Andrés es doctorado o estudió su doctorado en bioinformática en la Universidad de Coruña en España. Tiene un máster en biomedicina con especialidad en investigación translacional del cáncer por la Universidad de Barcelona. Además, Andrés ha publicado cerca de 40 artículos en Scopus y 4 libros científicos, siendo uno de ellos galardonado como el mejor libro por el ilustre municipio de Quito. En su diversa experiencia académica se destaca como coordinador del programa RELIVAF, en donde se elaboraron guías clínicas de farmacogenética para América Latina. Además, Andrés realizó el primer análisis genómico del Ecuador en una paciente con insensibilidad al dolor. Interesante que suena eso. Actualmente es investigador de la Universidad UTE en el Centro de Investigación Genética y Genómica de esta universidad. Además, también tenemos a Santiago Guerrero. Santiago es PhD en Biología Molecular y Celular de la Universidad de Strasbourg en Francia. Es fue investigador postdoctoral en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Sus trabajos publicados en revistas de alto impacto como el Cancer Cell, Nature Communication o el Journal of Virology son muy importantes y están enfocados a la infección del VIH y a la progresión tumoral. Él, al igual que Andrés, trabajan en el Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE y les damos una cordial bienvenida a los dos. Santi, Andrés, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y también es chévere compartir este espacio con mi amigo Andrés. Esperemos que podamos hablar de muchas cosas. Sí, súper chévere. Ya Santiago ya ha estado aquí en otros programas, así que bienvenido Andrés también. Esperamos tenerte en otra oportunidad para que nos hables de esa experiencia de trabajar también en la parte de genética, ¿no?, del Ecuador y esas cosas. Me parece interesante. Pero realmente el tema que nos trae el día de hoy es un tema que es coyuntural en el mundo entero, que es esta pandemia por la COVID-19 desde marzo, desde que la OMS en marzo declaró la pandemia. Creo que han sucedido muchos eventos importantes y quisiéramos, ustedes están involucrados en este trabajo de investigar o de hacer investigación en la parte de COVID-19 aquí en el Ecuador. Y mi pregunta va un poco para empezar con Santiago. ¿Qué ha pasado con la COVID-19 aquí en el Ecuador? ¿Qué has visto? ¿Qué está pasando con la investigación aquí en el Ecuador? Coméntanos para empezar este conversatorio. Bueno, esto realmente nos sorprendió a todos, ¿no? Nosotros estamos haciendo investigación, nuestras líneas de investigación están enfocadas en cáncer, a procesos posttranscripcionales, bioinformática, y cuando vino todo esto no estábamos cubiertos, digamos, no teníamos un equipo de investigación. Ecuador no tenía un equipo de investigación en coronavirus. Hay pocos en virus, pero no en coronavirus. Entonces, de alguna manera, esta comunidad académica, que es muy pequeña, se tuvo que volcar hacia entender esta enfermedad en el país, porque si no, ¿quién lo iba a hacer? Entonces, en ese sentido, pues, yo recuerdo, Andrés, no sé si te acuerdas, cuando había este posible primer caso ciudadano chino. Nosotros no teníamos ningún método para poder detectar el virus. Estábamos peleando para traer los primers, intentar hacer algo, ¿no? Intentar que la universidad pueda ayudar a las pruebas, pueda ayudar a la investigación. Entonces, no sé, Andrés, ¿te acuerdas cómo fue esto? Fue bastante complicado al inicio, fue todo muy... no se sabía qué iba a pasar. Claro, la evolución de
digamos, de los avances científicos a corto plazo a nivel mundial han sido súper destacados. Yo recuerdo el primer genoma de SARS-CoV-2 fue en enero lo que se publicó, y a partir de este genoma lo importante es el tema del diseño de los primers para poder diagnosticar. Pero antes de eso, nosotros en el Ecuador no pensábamos que iba a llegar este problema. O sea, realmente no pensábamos, le veíamos tan lejano. Pero cuando tuvimos el primer caso de este paciente, un poco me quedo con mis dudas, pero nosotros, recuerdo, en el laboratorio quisimos empezar a ayudar, y la forma de ayudar es, ya nos descargamos el genoma, tratamos de diseñar nuestros propios primers para ver si compramos y así ayudarle a las autoridades y a los hospitales a intentar diagnosticar para ver qué mismo pasaba. Entonces aquí la parte interesante es que nosotros como investigadores tenemos ese chip de ayudar y de buscar el porqué y de ver cuál es el camino que tenemos que seguir para investigar este tema, que a la final se hizo una emergencia sanitaria que no había pasado en muchísimos años, y me parece que es lo mínimo que podemos hacer. ¿Ustedes creen entonces que en verdad, a pesar de que sabíamos, la epidemia apareció en diciembre del 2019 y como bien dice Andrés, lo vimos como que no iba a llegar acá y no iba a pasar en el Ecuador? Pero a pesar de que ya muchos países estaban teniendo ya brotes epidémicos, había gente que se estaba contaminando, incluso cuando bien dicen llegó acá con este ciudadano chino, que a mí también me queda la duda de si realmente fue o no fue COVID-19. A pesar de eso no nos preparamos, o sea, no preveímos muchas cosas. ¿Por qué creen que pasó eso? No sé. ¿El Estado algo pasó? Fue una época bastante compleja, diría yo. Cada día se sabía algo más del virus. Era desconcertante la cantidad de información que venía. En ese sentido, pues era clave que la academia pueda, digamos, asociarse, ¿no?, con el Estado para poder ayudar. Yo recuerdo que en esa época justamente escribí un artículo de opinión que hablaba de esto del coronavirus, que se publicó en la revista La Granja. Entonces, ahora, en este punto, volviendo a ese artículo, en esa época ni siquiera teníamos el primer caso. Entonces ya decíamos, se hablaba de formar un COE nacional, no había ni siquiera COE, no existía esa palabra. Ya hablábamos de eso, hablábamos de las universidades que tienen que ayudar a hacer las pruebas desde el inicio, hablamos de eso. Entonces, si bien es cierto que a nivel, digamos, con el Estado no hubo una asociación, digamos, bastante directa, con el municipio sí fue así. Con el municipio sí la Secretaría de Salud, pues en ese entonces, junto con los concejales, nos llamaron porque ellos realmente querían saber qué es lo que estaba pasando. Y eso fue justamente, creo yo, una gran gestión de Fabián Oña, que justamente fue estudiante de Andrés, me parece, ¿verdad? Entonces eso fue bastante chévere. Yo me sentía por fin, tal vez la ciencia va a poder llevar estas decisiones sanitarias, ¿no? Pero al final, en las sesiones, pues, poníamos los casos, al final firmamos un documento donde se exhortaba muchas cosas al alcalde y bueno, poco a poco, digamos, la ciencia era tomada en cuenta en esa época. Y fue algo, creo que fue un boom para la divulgación. Eso fue increíble porque la divulgación era bastante, digamos, en Ecuador siempre ha sido muy poca, pero a pesar de que ahora hay bastante, digamos, como su programa, por ejemplo, en esa época fue un boom porque todo el mundo necesitaba saber. Entonces llamaron a las personas que tienen algo, o sea, saben un poco más sobre los virus, sobre las células, etcétera. Entonces sí fue algo que fue bastante interesante al principio y obviamente nos dejó todos un poco como qué está pasando así. Y a todo el mundo, ¿no? Entonces no diría que, digamos, todos los países respondieron de la misma manera, incluso Estados Unidos tampoco, bueno, todos saben la manera muy mala que ha manejado la pandemia en Estados Unidos. Sí, total. Entonces eso pienso que sí, fue una época difícil y sí, hubo acercamiento y muchas cosas. No sé qué piensas tú, Andrés.
Claro, yo recuerdo que la primera reunión, tal como menciona Santi, fue en febrero. Aquí en el Ecuador ocurrieron dos eventos muy interesantes que luego, cuando pase todo este problema, tenemos que realmente revisar cuáles son las cosas que hemos fallado para que no vuelva a pasar. El evento en el Guayas y el evento en Pichincha al inicio del año, cuando empezó la pandemia. Entonces yo destaco el hecho de que las autoridades, especialmente del municipio, febrero fue la primera vez que nos reunimos, varios miembros de la academia, y empezamos a compartir conocimientos, ideas y ver cuál es el camino que tenemos que seguir. Eso no ocurrió en Guayas, en Santa Elena, entonces allá fue un boom, se disparó totalmente el tema, fue muchísimo más complicado al inicio, y acá logramos sostener las primeras fases debido a que las autoridades realmente estaban comprometidas, especialmente gracias al apoyo de Fabián y los concejales estuvieron comprometidos y abiertos al tema de la academia. Y eso sigue hasta ahora. Yo recuerdo luego en marzo hubo el primer COE al cual a mí me invitaron. Entonces en ese COE las cosas ya eran un poco más duras y estábamos en una crisis tremenda en la costa. Y bueno, el problema es que de esa época acá ya no hay ni la ministra de Salud está, ni el vicepresidente en ese entonces está. Entonces el cambio de personas, de autoridades, hace que se tambalee el asunto, porque la política es así. O que tenga que empezar todo de nuevo otra vez. Exactamente. Ajá. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, seguimos trabajando, la academia siempre se ha mantenido unida, y no solamente en el tema de proyectos, también en el tema de cómo contrarrestar la pseudociencia, que también es otro tema que hay que explicarlo, que bueno, yo agradezco en general a la academia, pero también son los médicos que han sido conscientes con sus pacientes, etc. Entonces, bueno, así seguimos en eso, estamos todavía en medio del camino. Santiago y Andrés, sí, Santiago y Andrés, ya ha pasado un tiempo, ya como academia, ya tenemos experiencia frente a una pandemia. ¿Cuáles han sido las debilidades que ustedes han identificado en esta pandemia y que son urgentes de resolver en la realidad ecuatoriana? Bueno, yo creo que una de las mayores debilidades fue al inicio, porque en ese punto no había métodos de diagnóstico, no existió nada. Y una vez que se descubrió el genoma, pues este grupo alemán saca los primers y manda el primer protocolo a la OMS, y fue como que, gracias. Entonces, era como que necesitábamos una respuesta más rápida, más eficaz del Estado para decir, ahí los primers los voy a... y yo mismo voy a empezar a hacer al menos los primeros kits de diagnóstico. Y eso no ocurrió porque después, no sé si se acuerdan, pero la muestra del ciudadano chino tuvo que mandarse al CDC, ni sé qué, para que le... Pues, era una técnica muy básica la que había que hacer. Sí, total. Y eso es como que yo no lo podía entender. Y ahí es donde tú te indignas, porque dices, ¿cómo podemos nosotros mandar la muestra a otro país cuando nosotros deberíamos tener las herramientas y ya ni siquiera hacerlas nosotros, sino simplemente tomar lo que hicieron los alemanes? Justo esa es otra pregunta. Hacer nuestro propio kit. Entonces, Jimena, no sé si quieres... Sí, disculpa que te interrumpa, pero justo eso, como muchos de nuestros radioescuchas no están muy familiarizados con la prueba de la que tú hablas. Yo también, nosotros en la radio decíamos lo mismo, si es fácil, porque lo hace, pero, o sea, cuéntales un poquito, danos tu visión de escala de 1 al 10, ¿qué tan fácil hubiera sido en vez de mandar el examen sin adquirir primers? ¿Qué se necesitaba? ¿Era costoso el adquirirlos o era más costoso enviar la muestra, que se demore un mes a que regrese? Con un poco de tu perspectiva para aclarar a los que nos están escuchando. Bueno, la PCR es una técnica que se ha usado por muchos años para amplificar regiones del genoma específicas. Y eso se ha hecho en investigación siempre. Y eso es también una herramienta de diagnóstico. Entonces,
Técnicamente es muy sencillo hacer esa técnica. Simplemente era una PCR, ni siquiera estábamos hablando de una PCR en tiempo real o alguna cosa más complicada. Una PCR a ver si esa muestra del paciente intestino era positivo o no. Y pues obviamente había que, de una escala del 1 al 10, pues sí tomamos en cuenta también los protocolos de bioseguridad, ¿no? Había que montar un laboratorio al menos de bioseguridad 3 para que se pueda procesar la muestra ahí. Y la gente tenía mucho miedo. También la pregunta, Franklin, eso es una de las cosas que fallamos. Deberíamos tener una respuesta inmediata a un problema así. Inmediata. No la academia, ni siquiera la academia es la que tiene que decir, vamos a pedir los primers. Es el Estado. Ustedes ven en Estados Unidos, las instituciones nacionales de investigación son las que llevan la ciencia, o sea, llevan las líneas de investigación y dicen lo que más o menos hay que hacer en las universidades. Aquí fue al revés. Ese instituto, el INSPI, debió haber sido la clave en ese punto, pedir los premios de hacer eso. Es una de las falencias que creo. Y no, Andrés, tienes otras. Con respecto también a lo que nos mencionas del INSPI, bueno, realmente sí, se esperaba una respuesta más rápida, pues desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces creo que muchos, pero también te pones a pensar los problemas también administrativos que tuvieron ellos, no había personal. En Guayaquil y en Quito tenían a pasar de no hacer o hacer un PCR quizá al día, tenían de repente que hacer 100. La respuesta del Estado realmente fue lenta, porque viendo esa necesidad, a contratar a gente o a alguien, pero realmente eso les faltó. Y ustedes en la academia, ¿cómo fue esa adaptación al inicio? ¿Cuántos pudieron hacer al inicio? ¿En cuánto tiempo el protocolo? Porque algunos también decían que una vez que aplicaron el protocolo, adaptarlo acá fue un poquitín complicado. Empezaron con 10 muestras al día, nos mencionaban, luego llegaron a 50. ¿Ustedes cómo fue ese desarrollo en su academia, en la UTE? Sí, justamente eso también fue algo bastante interesante, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho desde el inicio que las universidades tienen que ayudar en el diagnóstico. Siempre dijimos eso desde enero. Y solo fue hasta tal vez 2-3 meses antes que logramos empezar nuestro laboratorio de diagnóstico. Entonces tuvimos que pasar por las autoridades para que esté aprobado. Entonces, se tuvo que hacer modificaciones de la universidad para que tengamos este cruce y sea un laboratorio de seguridad 3. Y pues obviamente con el convenio con el municipio, sí al principio nos llegó el kit, estábamos viendo cómo hacer. Teníamos controles positivos del INSPI, lo pusimos a punto, llegaban las primeras muestras, 125 a 150 procesamos diariamente, y eso fue algo súper chévere, porque estás como en el frente de batalla. O sea, yo decía desde un principio que las universidades tienen que ayudar, entonces ahí me metí a pipetear para poder hacer los diagnósticos. Y nos encontramos con cosas diferentes, porque ahí tú dices, esto no es investigación, aquí haces los resultados y ya sale mal, tienes que repetir. En cambio, investigación es como que hagamos a ver así, repitamos a ver de esta manera, hagamos triplicados, y aquí no era nada que ver. Entonces, en ese sentido sí fue bastante chévere, y seguimos trabajando en eso, ¿no? Pero hay otra cosa clave que creo yo, y tal vez obviamente más importante, el estudio de Andrés con respecto a los fármacos, era utilizar la bioinformática para poder, digamos, determinar cuáles serían los mejores fármacos. Bueno, Andrés, tú hablarás de eso, ¿no? Sí, justo iba a preguntarle eso a Andrés precisamente porque salió con esto de que la divulgación científica también se avanzó mucho en el Ecuador como tal. Nos enteramos de este trabajo que estaban haciendo con respecto a los fármacos. Cuéntanos un poquito de eso, qué es lo que encontraste, no sé, o qué es lo que existe también, porque hubo muchas cosas con respecto a diferentes fármacos que dijeron que sí funcionaba primero para la COVID, luego que no. Cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, antes de eso quiero topar unos puntos de la pregunta anterior que me parecen importantes en cuestión de fallas del manejo de
de los diferentes temas. Por ejemplo, el uno fue que no tuvimos una respuesta rápida en el tema de comprar equipos, los EPP, y los médicos empezaron a contagiarse. Eso es algo que no puede pasar. Y al mismo tiempo hubo un montón de, digamos, de despilfarro de dinero o renegociaciones de bonos, pero lo más importante, que era la primera línea de los médicos, se dejó ahí a un lado, y eso demoró un tiempo hasta poder otra vez equipar. Eso es algo que no tiene que volver a pasar. La otra cosa que me parece un poco delicada es que empezó a haber una comercialización de kits rápidos de anticuerpos, y había más de 90 con aprobaciones de registro sanitario. Y había más de 90, la sensibilidad y la especificidad de la prueba varió. Unos valían, otros no valían. Entonces, nunca se estandarizó. Si bien es importante, junto a la QPC, junto al diagnóstico de PCR y junto a la clínica, para poder diagnosticarle efectivamente al paciente, yo recuerdo, veía en Instagram cuentas de seguros de autos que vendían estos kits. Entonces, Dios, hubo mucho lucro, y yo pienso que igual es con el tema del dióxido de cloro. Hay mucho lucro con este tema, y esto es algo que no debe pasar. Peor ahora que estamos en una emergencia sanitaria, me parece tremendo. Y algo que quiero también destacar es que yo recuerdo al inicio no se podía hacer investigación peor del coronavirus, y no se podían hacer ensayos clínicos. Entonces nosotros tuvimos una invitación para trabajar en un reglamento para colaborar con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio, y recién en febrero, marzo es cuando nos sentamos, vimos el tema, dimos nuestra opinión para que sea mucho más efectivo la investigación. Y bueno, luego ya se abrió el tema para que poder trabajarlo. Este es un trabajo también bastante importante de, en ese entonces, directora Adriana Granizo. Y ahí estuvimos junto a Santi viendo, porque como nosotros sabemos cuáles son los caminos efectivos sin burocracia de la investigación, ayudamos. Y con esto ya empezó a surgir todo el tema de la investigación. Claro. Y bueno, con respecto al tema de los fármacos, aquí hay una parte buena y una parte mala. La parte buena que hicimos es un trabajo multidisciplinario, donde hay investigadores nacionales e internacionales, bastante buenos en diferentes áreas. Y al final fue un trabajo en el que, haciendo inteligencia artificial y analizando, digamos, el sistema inmune y la respuesta que puede tener una persona grave ante el virus. La idea es cómo contrarrestar la sintomatología grave del virus. No nos enfocamos nosotros ni al tema de vacunas ni al tema de antiviral, sino nos enfocamos a cómo llegar a bajar esa tasa de mortalidad y por ende tener fármacos que puedan actuar en la sintomatología. Entonces, con inteligencia artificial, básicamente se encontraron 49 potenciales fármacos que trabajan en varios temas, en varios sistemas, respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, inflamación, etc. ¿Cuál es la parte? La siguiente parte fue enviar la información a la OMS para poder introducirla a algún ensayo clínico, pero la parte negativa hasta ahora es que en el Ecuador ha sido tan difícil hacer ensayos clínicos que hay 5 estudios a nivel mundial de reposicionamiento de fármacos, que es lo que nosotros hicimos, en China, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Ecuador. 4 países han hecho ensayos clínicos a continuación en sus propios hospitales, y en el Ecuador nos quedamos estancados. No hay apertura de ensayo clínico. Entonces, es como que siempre tenemos limitantes, y es lamentable porque no depende de nosotros. Nosotros queremos hacer lo mejor posible, pero hay un montón de problemas que tenemos que solucionar. ¿Ustedes creen que esta es...? No, siga, Sandrita, sí. Sí, quería preguntarle a Andrés, de esos 49 fármacos que tú encontraste,
¿Hay alguno que sea prometedor? ¿Hay alguno que se pueda utilizar para, digamos, como un tratamiento para el COVID? Sí, efectivamente los 49 son potenciales, porque hasta llegar a los 49, aquí lo que se hizo fue un estudio bastante importante, a ver, para darles una idea más clara. En el sistema, el cuerpo humano está conformado por genes que codifican proteínas. 5.000 proteínas están asociadas con el sistema inmunológico, innato y adaptativo, que son las dos respuestas que tenemos. De esas 5.000, 1.588 proteínas están sobreexpresadas en 3 tipos de células donde más ingresa el virus. Ahora, gracias a los avances de la ciencia, el virus ingresa a través de la unión entre la proteína S del virus con la proteína ACE2 que tenemos nosotros. Pero tenemos más en las células goblet de las fosas nasales, en los neumocitos de tipo 2 de los alvéolos pulmonares y en los enterocitos del intestino. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver de las 1.588 proteínas del sistema inmunológico asociado con las proteínas del virus, ver cuáles estaban sobreexpresadas en estos 3 tipos de células donde más ingresa el virus. Entonces, encontramos 75 dianas terapéuticas, que son 75 proteínas a las cuales vamos a analizarles qué fármaco es el que puede funcionar. Entonces, lo que hicimos fue, en la inteligencia artificial, tú obtienes y analizas la estructura química de las 10.762 fármacos que están aprobados por la FDA, que son todos los fármacos que existen en el planeta aprobados. ¿Y por qué esos? Porque ya pasaron ensayos clínicos y pasaron fases de seguridad y efectividad. Y los analizamos sobre las 75 proteínas sobreexpresadas y conseguimos 49 fármacos que tienen una afinidad y eficacia muy cercana a uno que digamos es la métrica que nosotros utilizamos en la quimioinformática. Entonces, luego, gracias a un conjunto de profesionales, de médicos, de intensivistas que trabajaron en este trabajo, también evaluaron uno por uno y vieron que todos tienen una capacidad y una respuesta a diferentes síntomas en diferentes tejidos. Entonces, cualquiera de las 49 son potenciales para entrar en ensayos clínicos. ¿Por qué creen que hay tanta resistencia, por llamarlo de alguna manera, o tanto problemática al momento de poder implementar un ensayo clínico aquí en el Ecuador? ¿Por qué esos otros países que mencionabas, Andrés, sí lo lograron, lo consiguieron y Ecuador no? No sé. Mira, este es lamentablemente un problema que viene de años. Es un acarreamiento de problemas. Por ejemplo, uno es la inversión que haces a la infraestructura, a la salud, a la investigación en el país. Esto siempre tiene que ser constante y acumulativo a lo largo de las décadas. Por eso es que vemos que Alemania es súper fuerte, los institutos en el Reino Unido, en Estados Unidos son impresionantes, o sea, es imposible competir con ellos porque es todo un sistema de inversión. Interés por parte de los médicos sí hay. Yo he hablado con un montón de médicos que trabajan en las UCIs, están súper interesados en el tema, pero, por ejemplo, la OMS tiene este ensayo clínico Solidarity y hace algunos meses invitó a los ministerios de salud de todos los países. ¿Y por qué? Porque trámites burocráticos, ahora entendemos que ha habido un problemón y mafias de corrupción, que también probablemente eso corche de alguna manera. Sí. Entonces es como que es un sistema que no ha tenido un progreso en el pasado y no tiene ni pies ni cabeza, lamentablemente. Hay interés por parte de las personas, pero la burocracia es tenaz. Eso pienso que es algo muy fuerte. Santi, no sé si tienes algo. Sí, claro. La burocracia ha sido, digamos, la piedra en el zapato de todos, ¿no? Claro. Es como que
Yo recuerdo un proyecto, y lo peor es que no hay las bases, así tomando un punto de lo que tú decías anteriormente, las bases para hacer una investigación a veces ni siquiera existen. Entonces, lo que yo quería hacer, por ejemplo, cuando llegué acá, era hacer un proyecto de líneas celulares de pacientes pediátricos con cáncer. Ese era como mi sueño. Yo decía, no hay líneas celulares, digamos, con una diversidad étnica, la nuestra, no había. Entonces era obvio, era algo obvio que había que hacer. Pasamos 2 años haciendo papeles y al final lo que nos dijo el comité de ética es que no nos pueden evaluar porque no existen las reglamentaciones con respecto a líneas celulares. Pues básicamente no hay la normativa para hacer eso. Entonces tú ves y yo recuerdo cuando pasó eso fue como que esto no puede estar pasando. Entonces, qué frustrante. Esto es súper frustrante porque lo que el siguiente paso era hacer las leyes. O sea, por poco te toca hacer las leyes para a ti mismo. Haz las leyes para que te evalúen tus proyectos. Y si tienes otro, te apruebo. Imagínate, vienes de un país donde en un ensayo clínico tú dices, quiero que hagan un ensayo clínico de esto, se hace. Quiero que me secuencien esto, se hace. Y vienes acá y te toca hacer a ti mismo la reglamentación. La reglamentación. O sea, te quema como investigador, o sea, te quema, te cansa, porque es súper cansado hacer eso. Entonces, claro, tienes que aprender a ser todólogo. Estamos atrasados muchísimo, mucho. ¿Ustedes creen que con esta pandemia, bueno, que además se han despertado muchas cosas, ¿no? Estos temas de corrupción que creo que a todo el mundo nos cogió, no sé, en un estado de desesperación porque no te imaginabas que pasaba esto, y esto no es de ahorita, o sea, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Ustedes creen que con esto, no sé, el Ecuador como país haya reaccionado? O sea, tal vez van a cambiar algunas cosas con respecto a la investigación, con respecto a estos problemas de reglamentaciones. ¿Ustedes creen que pueda realmente cambiar eso? ¿O seguiremos otra vez así? O sea, la pandemia acabará, el virus se irá y regresaremos otra vez a lo anterior. ¿Hay una luz al final del túnel? Es que yo digo que es la utopía de todos, ¿no? O sea, que cambie todo significa que hay un apoyo constante a la investigación, inversión, infraestructura, que traigan... hay muchos ecuatorianos que están afuera, que hacen un montón de cosas súper chéveres y están en Harvard, están en otras universidades y no vienen acá por obvias razones. ¿Quién quiere venir? Cuando hay muchos problemas, no pagan a los médicos, ves estos casos de corrupción, ¿quién quiere venir a un país así, no? Entonces yo creo que debería formarse desde las bases otra vez, intentar hacer un sistema, digamos, nacional. En Francia, por ejemplo, tienen el Centro Nacional de Investigación. Todo el mundo está afiliado a eso y ellos te dicen, hay diferentes escalones, está como un sistema, es como muy cerrado, muy bueno. Porque ahí tú puedes diversificar los grupos de investigación y tienes expertos en todo. Entonces tú ves así laboratorios que se llaman arquitectura y reactividad del ARN, por ejemplo. Eso es algo tan específico. Y hay gente que es súper... O sea, necesitamos eso. Y también propusimos un proyecto para detectar el coronavirus en los murciélagos de aquí de Ecuador. Y eso es chévere porque, bueno, es chévere en el sentido de que hay tantas especies de murciélagos en Ecuador aquí que probablemente tengan alguna nueva cepa que podría ser posiblemente... Una potencial epidemia. Una potencial epidemia, pero verás, mandamos este proyecto es una beca de la... No sé, tú debes saber, Eli, es italiana y tiene que pasar primero por un consejo aquí. Entonces este proyecto de ver el virus en los murciélagos no pasó. Y es como que a mí me frustra bastante eso porque yo te digo, a ver, imagínate que aquí pueda existir un brote. Aquí nunca podríamos saber ni siquiera si existió, capaz ya existió y nunca supimos. Yo creo, ya estuviéramos todos muertos, la verdad, Santiago, porque Ecuador es un país perfectísimo para empezar una epidemia. Pero también te digo que es perfecto para que si esto pasa todos nos morimos. Que imagínate. Miren cómo estamos con la COVID-19.
Exacto, y vino del otro lado del mundo, llegó aquí como 3, 4 meses después y aún no lo podemos manejar. O sea, aquí ocurre algo, yo no soy optimista con eso, la verdad, espero que no pase, porque ahí sí, no. ¿A dónde vamos a parar? Sabría qué hacer. Pero hay un punto importante allí porque ¿por qué se forman las epidemias y las pandemias? Es por la falta de equilibrio y respeto del humano ante la naturaleza. La intervención. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es un punto muy difícil de controlar? Es la sobrepoblación. Siempre vamos a hacer más, siempre vamos a querer más. Cada vez va a haber más barcos cerca de Galápagos acechando, cada vez va a haber más deforestación. Entonces ahí es cuando estadísticamente hay más probabilidad en los hotspots en el mundo de que haya una transmisión. ¿Cuáles son los hotspots? Son estas áreas de bosques cálidos, tropicales, en la línea ecuatorial, que está en la Amazonía, en el Ecuador, en Asia. Entonces, sí, realmente es muy importante y muy básico hacer este análisis, porque imagínate, si es que no lo haces, si pasa algo, el problema, pienso que no es directamente el murciélago, realmente es, en Colombia empezaron a matarlos y a mí me parece eso terrible. Los murciélagos son muy buenos en el ecosistema. El problema está en que pueden morder u otros animales que sí se los come. Por ejemplo, una guanta, me imagino. Ellos se comen frutos con heces del murciélago y ahí podría haber algo. Entonces, eso en la Amazonía sí ocurre. Se comen los monos, se comen esto porque, bueno, es cultural de ellos y también hay que respetar, pero no hay que acechar. Y por ejemplo, los chinos acechan Galápagos y eso no hay que permitir. Entonces es un tema global complejo. Creo que ahí es la importancia más bien de la divulgación científica y de hacer entender a la comunidad, porque muchos en lo largo de la vida he escuchado un montón de amigos, de conocidos que van al oriente solamente por irse al mercado, que hay un mercado no sé dónde, en Pompeya, carne de guanta, carne de serpiente, no tengo idea de dónde, pero que les han dicho que la serpiente es buenísimo para la ni sé qué, que la carne de guarro es también buenísimo para ni sé qué, para la neumonía, que para cuidar al guagua esa sangre de serpiente. Entonces todas esas cosas también falta educar a la comunidad, porque si no hubiera tanta demanda, tampoco ya no hubiera tanta oferta. Si bien las comunidades indígenas consumen esto por sus raíces culturales, ellos son aparte, pero el problema es que no solo consumen, también sabemos y todo el mundo sabe que también se vende. Y ese es el real problema aquí. Nosotros somos, o sea, hay que decirlo así, el humano es el culpable de todo lo que nos pasa. Simplemente es por eso. Porque al humano le da la gana de comer aletas de tiburón, le da la gana de comer sopa de murciélago, y es la verdad. Entonces, eso es lo que debemos cambiar en las siguientes generaciones. Las generaciones ahorita de pequeños pero yo creo que están traumatizados por lo que ocurrió ahorita y seguirán porque están encerrados. Con ellos es con los quienes hay que trabajar para llegar a mejorar en el mundo y reducir todo lo que pueda pasar, no solo pandemias, incendios y otras muchas cosas que estamos llevando nosotros mismos a la naturaleza al borde de, no sé si de querer matarnos, creo, la verdad. El fracaso total. Chicos, también. ¿Ustedes creen que ustedes... ya tocamos. Eli, bueno, Santiago y Andrés, pues ahorita con lo que estamos analizando, ¿ustedes creerían que este tipo de virus, porque entiendo que a lo largo de la evolución han sido parte de algunos vertebrados, han formado parte de mutaciones en los vertebrados, ¿creen ustedes que podría ser un cambio evolutivo en la raza humana lo que está pasando, o también un mecanismo de control de las poblaciones humanas? No sé, es algo que se me ocurre. Un mecanismo de control de las poblaciones humanas, pues sí he escuchado ese tipo de teorías, digamos, pero bueno, la verdad no, creo que no hay mucha evidencia casi nunca hay evidencia para estas teorías de conspiración, ¿no? Entonces, pero lo que sí quiero destacar es que el virus en sí sigue evolucionando, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que hay cambios evolutivos dentro del virus. Entonces, ahora mismo se han detectado, justo salió un artículo en The Lancet hace 2 días, donde detectan
que hay una nueva variante que le faltan 382 nucleótidos. Y esa nueva variante está asociada a una mayor hipoxia cuando la gente se infecta con esa variante. Entonces tú ves que de alguna manera se va seleccionando el virus, se va seleccionando hacia mayor infección, esta otra mutación que encontraron también donde aumentan las espigas del virus. Entonces el virus puede pegarse mejor a las células. Y eso es lo que va a ocurrir en la evolución, ocurre eso, se va adaptando, va mejorando, no necesariamente asociado, digamos, a una mayor respuesta inmunológica, ¿entiendes? Pero es un mejor virus. Entonces yo creo que es muy improbable que en el contexto de que sea para controlar las poblaciones y es un virus que sería, digamos, hecho sintéticamente, pues no es así, o sea, no hay. Tú ves que sigue evolucionando, tú ves que sigue mutando y asociado a características clínicas. Entonces dices, no, o sea, no puede, es la evolución, así fue. Y así nos puede pasar en Ecuador si nosotros no vemos qué virus hay en los murciélagos. Solo imagínate la cantidad de especies endémicas de murciélagos que tenemos, la cantidad de interacciones y cuántos tipos de virus habrá en esas células de esos murciélagos que son genéticamente muy distantes. Entonces tú ves que incluso podemos tener cepas incluso más antiguas, o sea, es todo realmente algo bastante importante. Pero no sé si respondí a la pregunta. Sí, yo igual considero que creo que no hay que dar paso al tema de cosas de conspiración. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando empezó el problema en Wuhan, hay un diputado chino iba a demandar a Estados Unidos porque ellos crearon supuestamente esta cepa o este virus, porque empezó a tener el brote en China y luego, como migró, obviamente por el tema de globalización, luego, ¿a quién afectó más? A Estados Unidos, es al que más le afectó en todo el mundo, y luego Estados Unidos empezó a culparle a China por el tema, entonces es como que, o sea, no va por ahí, el tema es evolutivo, es muy claro, ya se sabía por los otros coronavirus, por ejemplo SARS-CoV, que estos evolutivamente, a ellos no les interesa llegar a un huésped y matarlo, porque a ellos les interesa infectar a mayor cantidad de gente. Entonces, por eso el menor porcentaje de personas es grave y muere, y el mayor porcentaje tiene síntomas leves o asintomáticos. Entonces, es un movimiento inteligente del virus. Lo que vemos, la diferencia con por qué no fue una pandemia así SARS-CoV y sí SARS-CoV-2, la estructura de la proteína S, que es la que se pega a nuestro cuerpo, tiene una afinidad mucho más alta, la capacidad de contagio es mucho más fuerte y por ende la respuesta inmunológica hace que la hiperinflamación nos aniquile. Y claro, ha habido una evolución interesante, hay una mutación que tienes en la proteína S D614G, que no tenían en China cuando recién empezó, pero se produjo en Europa. Y nosotros lamentablemente tenemos un 85% según datos del doctor Paul Cárdenas. ¿Por qué? Porque nuestra mayor cantidad de viajes es a España, es a Europa, es bastante. Entonces tenemos esta mutación que tiene mayor incremento de infectividad. Entonces es un tema evolutivo bastante interesante y complejo al mismo tiempo. Chicos, ustedes nos habían comentado también que uno de los proyectos de investigación en los que estaban trabajando con el SARS-CoV aquí en el Ecuador era el de tratar de identificarlo en aguas residuales. ¿Nos pueden contar un poquito cómo fue esto? ¿Qué resultados han obtenido con respecto a esto? Sí, claro. Nosotros siempre estamos buscando cosas que hacer. Y cuando salió los primeros reportes en el mundo que se encontró en aguas residuales, se hizo una epidemiología basada en aguas residuales. A mí me pareció súper interesante porque indirectamente tú sabías, la idea no era ir a detectar el virus, la idea es más o menos calcular cuántas personas estarían infectadas, ¿ya? Y ese dato es el que necesitas para poder decir, bueno,
pasemos del semáforo rojo al amarillo, no. Digamos, es un indicador más, ¿ya? Entonces, yo veía los preprints sobre esas cosas y la técnica era realmente súper sencilla. O sea, era una técnica, antes, bueno, yo he trabajado con el VIH y era la misma técnica de concentración, la misma técnica de extracción de ARN y la misma técnica de PCR para poder medir. Y fue algo súper interesante porque en ese punto fue una colaboración con el municipio, con la EMAPS, con epidemiólogos también, Daniel Simancas, por ejemplo, de la Universidad de UTE. Fue algo multidisciplinario, ¿no? Fue, a ver, ingenieros en aguas residuales, ¿de dónde vamos a tomar la muestra para que sea representativa? Ya nosotros, en la parte molecular, yo me acuerdo cuando fuimos a hacer la primera muestra y nos quedamos horas trabajando para poder concentrar el virus y extraer el ARN. Y al día siguiente, creo que era sábado, el HCAM también nos estuvo colaborando con eso, el laboratorio diagnóstico, porque en esa época no teníamos las herramientas para poder detectar el virus. Entonces fuimos el sábado con la muestra de aguas residuales y salió la PCR. Entonces a partir de eso pudimos calcular la cantidad de infectados y encontramos que había 70% más de lo reportado. Eso obviamente es un dato más, un indicador más, por ejemplo, igual a lo de las UCIs, igual a la cantidad de muertos. Este era un indicador más. Y todos los indicadores te demostraban que no era lo que estábamos viendo. Ya, había muchas personas, no es lo que esperábamos, porque hay muchas personas que son asintomáticas. Entonces, este proyecto a mí me gustó bastante porque yo salí o sea, antes de la pandemia yo estaba haciendo un ensayo celular en células de cáncer. Y nunca me imaginé que después iba a estar ahí viendo el virus en aguas residuales. Y eso es algo chévere, porque tú ves la evolución de la academia ante la pandemia, ha sido así. Paul Cárdenas con el genoma, obviamente todos los epidemiólogos que tiene el país empezaron a hacer un montón de análisis súper interesantes, hubieron modelos matemáticos de la gente de la ESP. Tú veías así mucha gente que sacaba algo, toda su experticia que tenía otro tema la aplicaba a la COVID-19. Entonces eso fue bastante interesante. Yo no tengo nada que ver con aguas residuales, sé la técnica para hacer el virus, me pareció sencillo. Yo recuerdo, sí, que igual para traer los tubos que necesitaba, el material para hacer eso, se demoró un montón de tiempo. Y al final pues encontramos eso y eso solo era el estudio piloto y después la idea porque sigue el proyecto en pie, ver en otras parroquias y sacar una muestra más grande. Y nos vimos afectados por la corrupción, porque en ese punto, no sé si se acuerdan, el exgerente y algunos funcionarios de la EMAPS fueron a la cárcel y todo el proceso administrativo que habíamos seguido para poder obtener las muestras se fue al piso. Por eso no hemos podido hasta el momento, hasta ahora estamos retomando otra vez, ya se retomaron con la nueva secretaria de salud del municipio y ya en teoría vamos a empezar, pero a que vean cómo la corrupción incluso paró un proyecto, digamos, fundamental de investigación. O sea, la corrupción dañó todas las cosas. Cáncer de Ecuador. La corrupción es del cáncer de Ecuador, exactamente. Exactamente. Entonces, ese proyecto sigue en pie, esperemos que sigamos con el apoyo y podamos detectar el virus y podamos hacer algo más completo, digamos, a pesar de que probablemente tal vez ya no es la época, ya ha pasado mucho tiempo, no creo que volvamos a un semáforo rojo. Entonces, porque al final esta investigación es para una toma de decisiones. O al menos esa es la idea, ¿no? Esa era la idea. Entonces, Exacto. ¿de qué me sirve ahora? ¿De qué nos sirvió en esa época que mostramos que era 70% más? Si pasamos igual al semáforo amarillo. Y abrieron feriado y abrieron las playas, entonces ¿de qué sirve? Claro, entonces al final tú te desilusionas, te indignas. Sí, qué decepción. Cada día ves la corrupción y yo la verdad te juro que he pensado en irme del país. Porque, ¿qué haces aquí? O sea, no, es demasiado, o sea, es demasiado. Son muchas trabas.
Qué triste, y creo Sí, que ese también es el realmente. pensamiento de muchos investigadores, ¿no? Querer salir de aquí, porque aquí nos ponen más el pie que cualquier cosa, que apoyarnos. Así es. Sí, realmente esta pandemia ha evidenciado el divorcio que hay entre el Estado y la academia. O sea, no hay ese apoyo a la investigación. Los investigadores tenemos que pasar por un montón de obstáculos para poder investigar, no valga la redundancia, que realmente, como ustedes lo están manifestando, nos da mucha decepción y a veces da ganas de dejarlo todo. Pero bueno, hay que seguir adelante, habrán tiempos mejores, no hay que perder la esperanza. Y bueno, les agradecemos a Santiago y a Andrés por lo que han compartido con nosotros en este conversatorio en el segmento Café y Tertulia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, chévere compartir este espacio con ustedes. Gracias, chicos. Gracias, chicos. It's finally the weekend, everybody's drinking out on the town, forgetting the 9 to 5, you're nowhere to be found. I've been looking around, trying to find you, hoping you just might want to take off, go somewhere quiet, where you and I can finally be alone. Then you walked in, gave me that look and grabbed my hand and said, why don't we go fall asleep in each other's arms? So you and I went out and found an old back road, our own piece of heaven nobody else knows about, and followed it as far as it would go. You were my Juliet and I was your Romeo, parked in a spot only the stars could see, kept the engine running, jumped in the backseat and watched the moonlight shine, making silhouettes of you and me as we were burning gasoline. Feels so perfect, can't get enough of this. Everything about it is what I'm looking for. The sun's coming up, heating up our love, holding hands as I walk you to your front door. You looked up at me, say why don't we run away and never look back again? We jump back in the car to follow both our hearts back to the spot where you and I first began, and I knew exactly what you were asking for. So you and I went out and found an old back road, our own piece of heaven nobody else knows about, and followed it as far as it would go. You were my Juliet and I was your Romeo, parked in a spot only the stars could see, kept the engine running, jumped in the backseat and watched the moonlight shine, making silhouettes of you and me as we were burning gasoline. And to this day it's still only you and I, out on some old abandoned roads and miles past the county line, where you and I went out and found an old back road, a piece of heaven nobody else knows about, and followed it as far as it would go. You were my Juliet and I was your Romeo. We parked in a spot only the stars could see, kept the engine running, jumped in the backseat and watched the moonlight shine, making silhouettes of you and me. And after all these years, you and I are picking up speed as we're burning gasoline. Burning gasoline. Burning gasoline.
unos datos interesantes porque es el Día del Mosquito, ¿cierto? Cuéntanos. Sí, gracias Elizabeth. En realidad les voy a hablar del Día del Mosquito, ¿no? Entre los muchos días festivos o dedicados a algo o a alguien, en la web está circulando que hoy es el Día del Mosquito. Estamos hablando de los insectos conocidos como zancudos, cuyas hembras se alimentan de sangre y que realmente constituyen una molestia cuando estamos en su territorio. Y sin duda son un gran problema para la salud pública, ya que son los vectores que más enfermedades transmiten y más personas mueren por su causa en el mundo. Entonces hoy, 20 de agosto, es el Día Mundial de los Mosquitos y es una fecha para celebrar que hace 120 años el doctor británico Sir Ronald Ross descubrió que las hembras de mosquitos anófeles transmiten la malaria entre los humanos. Un descubrimiento que le valió en 1902 el Premio Nobel de Medicina y que sentó las bases para que científicos de todo el mundo comprendan y puedan controlar mejor esta enfermedad. Como lo dijimos, debido a su capacidad para transmitir enfermedades con sus picaduras, los mosquitos se han ganado el título del animal más mortífero para la raza humana. En 1892, Ross empezó a estudiar científicamente la enfermedad, siguiendo indicios de dos científicos, Alphonse Laveran y Sir Patrick Marsden, el último el mentor de Ross, que había observado la presencia de un parásito en muestras de sangre tomadas de pacientes que padecían la enfermedad. Pero no fue hasta el 20 de agosto de 1897 que Ross hizo su crucial descubrimiento, mientras estaba disecando el estómago de un mosquito que había ingerido sangre de un paciente de malaria. El médico observó la presencia del mismo parásito, confirmando así el vínculo largamente sospechado entre los mosquitos y la malaria. Ross estableció el ciclo de vida completo de este organismo parasitario que hoy conocemos como Plasmodium. Es sin duda interesante el aporte de este científico anglosajón en la ciencia. Sin embargo, creo que es pertinente recalcar que tiempo antes de su descubrimiento, el 18 de febrero de 1881, el médico cubano Carlos Finlay, en una conferencia sanitaria internacional celebrada en la capital de los Estados Unidos, explicó que al no ajustarse el modo de propagación de la fiebre amarilla a los esquemas del contagionismo y del anticontagionismo, era preciso postular un agente cuya existencia sea completamente independiente de la enfermedad y del enfermo, capaz de transmitir el germen de la enfermedad del individuo enfermo al sano. Esto está citado literalmente y fue en esencia la teoría de la transmisión de la fiebre amarilla expuesta por Finlay. El 14 de agosto de 1881 presentó ante la Real Academia Habanera su trabajo. El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla gracias a una serie de precisas deducciones a partir de los hábitos de las diferentes especies de mosquitos existentes en La Habana y en Cuba. Finlay indicó correctamente en la mencionada memoria que el agente transmisor de la fiebre amarilla era la hembra de la especie de mosquito que hoy conocemos como Aedes aegypti. Dicho trabajo se publicó en ese mismo año en los anales de la referida academia. Aunque con anterioridad médicos de diferentes países habían sospechado del mosquito como ente propagador de la enfermedad, ninguno había supuesto hasta entonces que transmitiera enfermedad alguna a las personas, y nadie había propuesto una identificación taxonómica precisa de especie alguna considerada transmisora. La identificación precisa del posible agente transmisor abrió la posibilidad de comprobar experimentalmente la teoría de Finlay. Aunque dicha teoría era bien conocida por epidemiólogos extranjeros, sobre todo franceses y norteamericanos, además de sus colegas cubanos, no fue sometida a comprobación independiente por otros científicos durante largos 20 años. Vienen entonces a mi mente muchas preguntas. ¿Por qué a Ross, el inglés, le dieron hasta un Nobel por su descubrimiento, mientras mucho tiempo atrás a un científico cubano, o sea, latinoamericano, por un descubrimiento muy similar, nadie le dio un merecido reconocimiento, sino hasta varias décadas después? Bueno, pónganlo en consideración ustedes, estimados internautas. Estos son algunos de los obstáculos que los científicos latinoamericanos tenemos que superar, pero es seguro, y lo afirmo, tienen la suficiente capacidad para hacerlo.
Las injusticias que también se presentan en el campo científico y ellos pueden contribuir al desarrollo científico de nuestra región y del mundo. En Latinoamérica y en el Ecuador tenemos la misma capacidad que en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias, internautas. Espero que este segmento les haya gustado. Bueno, y como todo lo bueno se acaba, nuestro programa se ha acabado el día de hoy también. Jime, cuéntanos la bicha pregunta. Elis, tienes toda la razón. Termina el programa, pero estamos seguros de que les encantó tanto como a nosotros. Así que vamos a terminar con la bicha pregunta. 2 personas viajan en un coche normal. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es esta persona? Está súper fácil. Sandrita, Sandra, está facilito. Esta semana sí no les permito que le fallen. Imagínate en el auto. 2 personas, tú eres una de ellas. Si no es el papá, ¿será la mamá? Muy bien, Sandrita tiene la respuesta correcta. Es un juego de palabras porque no puedo. Esta vez ya no hay premios. Un abrazo virtual, bravo. Pongamos eso. Pongamos la manilla, el aplauso. Eso ahí está. El aplauso. Ahí está, Sandrita, tu premio. Sandrita, al igual que. Sí, bravo, Sandrita. Algunas personas también esta vez le atinaron a la respuesta correcta. Stanley también nos manda la mamá. David también nos manda saludos desde Santo Domingo, que nos está escuchando. Jess también, muchas gracias por escuchar cada semana. Esta vez no le atinó la respuesta correcta porque dijo la hermana. No es la hermana, pero a la siguiente latina. Miguel tampoco le atinó en esta, dice la vecina, tampoco es. Ya estaban, parece que esto estaba difícil. No estaba difícil, estaba facilita. Pero esperamos que sigan participando. Gracias por interactuar siempre y pues traeremos muchas sorpresas. Como hemos dicho todos los programas, que la pandemia saque lo mejor de cada uno de ustedes. Que estén bien, que su familia esté bien. Cuídense mucho. Como decíamos, no se cuiden solo por ustedes, cuídense por los demás. Cuiden a sus papás, cuiden a sus abuelitos, a sus hermanos. Recuerden que no es una enfermedad solo de mayores. Hay mucha gente joven que ha sufrido las consecuencias de esta enfermedad, lastimosamente, así que no se confíen. Y como dijo Santiago, tampoco crean todo lo que ven en la televisión. Si ven que hubo un muerto, multiplíquenlo por 1000. Probablemente esa sea la respuesta correcta, así que no crean que ya estamos a salvo, que porque se abrió el cine, mañana vamos a ir. Pues no, si se abrió el cine, qué bueno. Pero realmente cuídense mucho, estimados bichos, y pues nos veremos en un próximo programa. Gracias, Jimé, tus consejos sin duda son valiosos. Muchas gracias, internautas, por escucharnos. Un programa súper interesante, estoy seguro que les ha gustado. Hasta la próxima entrega de nuestro programa. Hasta la próxima semana, bichos, cuídense mucho, recuerden quedarse en casa, no nos confiemos, por favor, es por ti y por los seres que tú quieres en tu casa, tu familia, así que cuídense muchísimo. Hasta el próximo viernes. Me uno a lo que todos los amigos bichos acaban de mencionar. No se olviden de usar su mascarilla, de lavarse las manos constantemente, de mantener la distancia física de 2 metros para poder continuar viviendo. Queremos agradecer a Elizabeth en los controles porque hace posible que este programa llegue a nuestro día. Con gusto compartir este tiempo provechoso con ustedes, queridos internautas. Hasta un próximo programa. Y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue
de Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.